Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 68. Capítulo Olvidi. Texto del capítulo. Una de las mejores partes de ser diplomática estadounidense, en la humilde opinión de Sylvia, eran los gastos de viaje. Es decir, cuando se esperaba que negociaras tratos con tiranos mágicos extranjeros, tus superiores estaban dispuestos a permitirte derrochar un poco del presupuesto en lo que podría ser tu último viaje, dependiendo de si tenías éxito o no. Una de las principales razones por las que se quedó en el trabajo. Volar en primera clase era muy agradable. La comida era buena. La selección de películas podría ser mejor, pero ni siquiera ella estaba dispuesta a mirarle los dientes a caballo regalado después de lo que había pasado. ¿Cómo empiezo a escribir este informe? El rey demonio de Japón es un adolescente lujurioso, simplemente no tenía la fuerza necesaria. Los campeones requisaron a nuestro grupo para derrotar a un dios hereje, probablemente causaría un revuelo mayor del que pretendía. Después de todo, Sylvia quería evitar el conflicto entre su país y el joven rey demonio. Ya tenían bastante con lo que lidiar en casa como para intentar pelear con un desastre sobrenatural en el extranjero. Nota para más adelante. Campione presenta múltiples posibles mecanismos de manipulación. La interacción directa también parece viable. Es necesario revisar el perfil psicológico completo, lo que sugiere que la locura de Campione demostrada por el sujeto se centra en un intento de seguir caminos vitales derivados de los medios. Posible línea de manipulación basada en la difusión de mensajes deseados en los medios japoneses. Eso los haría felices. Y Hollywood ganaría literalmente cualquier cosa con tal de ofrecer suficientes ceros al final. Sí. Creo que presentarlo como un individuo con el que podemos trabajar es bueno. No es que no fueran aliados nominales de los chinos, sino que Ludo Ao ni siquiera parecía entender la existencia de Estados Unidos. Además, la política real de un Japón militarista y resurgente convertiría el Pacífico en el frente de la Tercera Guerra Mundial. Eso sería muy malo para el negocio. Issei Udo parecía ser una entidad más pacífica que algunos de sus compañeros Campione. A diferencia de Salvatore Doni, de quien Sylvia estaba segura que había escapado de un ataque nuclear una vez, y la constante molestia que era el príncipe negro Alec, quien se esforzaba por fastidiar a las asociaciones de magos y robar de refugios y almacenes secretos por curiosidad. El Campione japonés era excéntrico, pero una marca con la que podía trabajar. Los beneficios podrían ser considerables. Un agradable cosquilleo recorrió la columna vertebral de la gente, un recuerdo residual de la experiencia que tuvo luchando bajo la influencia del hechizo del rey demonio. Un poder que una gente entrenada para la diplomacia y el subterfugio no estaba destinada a tener. Poder surcar el aire, golpear con la fuerza de 20 hombres, y percibir el mundo a través de la lente de un guerrero mágico. Bueno, era una sensación que extrañaría, pero sabía que no debía seguir esa línea de pensamiento. Si lo incluía en su informe, podrían sospecharla de ser una agente doble infiltrada. Así que mantendría la boca cerrada. Extraoficialmente, la examinarían por influencia mental persistente, probablemente la pondrían en cuarentena durante 28 días completos y luego la someterían a otra serie de pruebas antes de volver al servicio. Sherwood ya había pasado por eso 2 veces antes, y tendría suerte si solo lo hacía 2 veces más antes de jubilarse. Las cosas que influyen en la mente de uno eran demasiado comunes como para permitir que una exposición temporal alejara a los activos del campo. No a menos que fueran del tipo particularmente desagradable. Y la misma razón por la que nunca habían podido establecer un contacto adecuado con la Campione Aisa. La misteriosa reina de las cuevas se consideraba una especie de peligro memético. Se realizaron pruebas con grabaciones de su imagen en el pasado y se demostró que tenía algún tipo de propiedad hipnótica similar al trance. Incluso a través de dibujos o imágenes, la mujer conocida por convertir a todos a su alrededor en esclavos voluntarios era una existencia que rozaba lo absurdo, y estaba segura de que un porcentaje entero del presupuesto del país se dedicaba a investigar contramedidas específicas para su autoridad. Así que definitivamente subraya que es mucho más fácil trabajar con Issei. Aunque creo que vale la pena obtener su perfil del HCC.
Eran una organización sin inspiración, pero confiable, y era probable que tuvieran la mayor parte del trabajo preliminar resuelto, detallado e indexado. Nota: contraten expertos culturales en lo siguiente: Dragon Ball Z, Hentai, Eroge, Erohai, MMM. Tendré que preguntarle a lingüística sobre eso. Aún así, si el joven tiene un tipo, sin duda podemos adaptarnos a él. Una azafata le trajo una copa de champán y Silvia la bebió a sorbos, contenta de que el vuelo se hubiera reservado a través de una filial del Departamento de Estado y de que le hubieran dado permiso para usar un encantamiento de oscurecimiento. Significaba que el riesgo de ser escuchada sin necesidad de forjar un sitio de la sombra era prácticamente nulo. E incluso si los poderes de John Pluto Smith exigieran la existencia de tales instalaciones, sin mencionar el absurdo hecho de que unos cuantos idiotas adoraran a los diablos, pasar por esos protocolos era invasivo y humillante. Pero con Bifrons y su pandilla de fanáticos recién desenterrados, la probabilidad de otro encuentro en el Área 52 era remota. Preferiría no volver a Tonopah. Le habían disparado 2 veces, y solo en Nevada. Por alguna razón, el Estado parecía tenerla en la mira. Pero eso era un problema para su yo futuro. Ahora mismo podía disfrutar de un poco de alegría, varias horas de redacción de presentaciones, y luego probablemente que le preguntaran cuál era su opinión profesional sobre un posible ataque nuclear a Japón por tercera vez. Viva la planificación de contingencias. Bueno, al menos le daría una excusa para volver a Corea, Filipinas e incluso visitar a China si Ludo Ao no regresaba. Claro, casi siempre se las arreglaban para intentar degollarse, pero eso no significaba que no pudieran al menos tratar bien a sus diplomáticos. Qué desastre tan absoluto resultó ser esto. Como ciudadano de Japón y humilde servidor de los dioses, el conde agradecía que, a pesar de todos los problemas que plagaron la conferencia, lograran salir adelante sin una declaración de guerra ni muertes entre los visitantes ni el personal. O eso le gustaría decir. ¿Y está seguro de que fue uno de los Oni? Mirando al sirviente del templo postrado, Taira tuvo que contener un suspiro de fastidio. Normalmente no mantendría nociones tan arcaicas de jerarquía dentro de su propio personal, pero en este caso era un requisito que demostrara algún tipo de poder y dignidad para ser tomado en serio. Un par de Oni rebeldes infiltrándose en el templo buscando a la hija de Yasaka ya era bastante malo. ¿Qué hicieron con el cadáver del otro? El guardia del templo, arrodillado, se negó a mirarlo. El Oni encontrado muerto fue eliminado y los daños reparados. Los Oni que quedaron se dieron cuenta de su posición desventajosa y se escondieron hasta que nos vimos obligados a derribar las barreras para permitir la entrada del grupo de Lady Yasaka. Aprovecharon la oportunidad para escapar y matar a uno de nuestros guardias cerca del lado oeste. Taira se tomó un momento para analizar la información, decidiendo reunirse más tarde con la familia del guardia caído y recompensarlos por su sacrificio. Como jefe de seguridad, era su responsabilidad. ¿Hay alguna posibilidad de que nuestros hombres lo alcancen? El rastro se perdió tras la llegada del dios maligno, señor. No hubo tiempo para reunir un equipo de rastreo antes de que la lluvia y el maná del maligno borraran todo rastro. ¿No hubo suerte? Aplazaremos el asunto para otro día y solicitaré que el comité inicie una investigación exhaustiva sobre este ataque. Entre la irrupción de Senso-ji, el ataque a Lady Yasaka y la liberación de un dios maligno en medio de una conferencia de facciones, me atrevo a decir que contaremos con el apoyo total de todos en este asunto. Quizás eso solo fuera un buen augurio, que ante la humillación mutua y absoluta, podrían trabajar juntos. Aunque solo fuera en el punto de conflicto compartido. Y probablemente en ningún otro lugar. Como usted diga, señor. Despidiéndose del soldado con un gesto, se acarició la barbilla y comenzó a caminar, pensando mientras atravesaba antiguos salones. Es mi deber asegurar que esta tierra perdure otros 1000 años. El templo mismo puede que solo midiera su edad en siglos y el liderazgo en décadas, pero la verdad era que él era solo el último eslabón de una cadena que se remontaba a unos 12 siglos. Partes de esa cadena estaban oxidadas, otros eslabones rotos y algunos parecían faltar por completo. Los extremos se anudaron y se enredaron. Pero aguantó. No fallaré. Su determinación sería de acero. Su objetivo era claro. Su voluntad no flaquearía.
Así, abriéndose paso por pasillos tortuosos, pasando bajo arcos sellados y sintiendo el poder de este lugar sagrado invadirlo, llegó a una pequeña habitación. Escondida en la parte trasera del templo y aparentemente sin importancia, dentro había 4 hombres y una mujer sentados, arrodillados, bebiendo té. Frente a ellos había una mesa baja y varias docenas de sobres Manila. Taira sabía exactamente qué habría dentro de cada uno y se sintió un poco decepcionado por lo pocos que eran. Después de todo, él sabía mejor que nadie que la cantidad sería probablemente su única esperanza de éxito. Disculpen mi retraso, honorables ancianos. Llevaban máscaras. Una pretensión de negación. Uno que era más una estrategia de larga data que un verdadero intento de ocultar sus identidades. Nuestros huesos están asentados, joven. Con un tono de reproche en su voz, Taira inclinó la cabeza, pero no repitió su disculpa. Él era su igual, pensaran lo que pensaran, y no se humillaría. Bien. Entonces has tenido tiempo de preparar tus ideas. Hubo un ligero recelo. No tanto de orgullo, sino de nerviosismo. Y nuestros pensamientos permanecerán, dijo otro. Esta vez le tocó a él ofenderse y, al igual que ellos, no se irritó. En cambio, ocupó su lugar entre el grupo. La seguridad del templo está bajo mi completa autoridad. Los dioses mismos ocultan esta reunión. Querer desafiarlo más era desafiar a sus señores. Muy bien. Tenemos algunos nombres. Sugerencias. Y algunos mercenarios que podrían ser útiles. Además de un ritual. Esperaba los 2 primeros puntos, pero Taira se sintió preocupado. Un ritual. No eran de esas personas que pierden el tiempo cuando se ponen a trabajar, y si pensaban que algún tipo de magia pondría a un rey demonio en jaque. Comprada a los retorcidos kirishtanos. La única mujer del número respondió, con una pluma negra arrancada de la trenza de su cabello largo hasta el suelo. Pagado con sangre. Un ritual que puede extraer los tesoros profanos, lo que llaman aparatos sagrados. Era una gran oportunidad, si la aprovechaban con cuidado. El propio Taira no se oponía tanto a usar las armas del extranjero contra ellos. Así que tenía sentido que trajeran una habilidad tan contaminada a esta reunión. Que él la usara significaba que sus manos quedarían impecables, después de todo. No era como si no fuera cómplice. Cuando los 5 ancianos le propusieron un plan para vigilar al campeone desde el interior del templo mientras sus herederos elegidos participaban en la reunión, Taira se tomó un tiempo para considerarlo. Organizar una batalla contra Issei Oudou para que los jefes de los clanes principales pudieran evaluar adecuadamente su potencial combativo rayaba en darles un trato preferencial sobre los demás participantes. Al final, resultó ser más paranoico de lo que esperaba. Lo aceptó con la condición de que no se tratara de un intento de asesinato y se reservó el derecho a intervenir. Pero su plan nunca se llevó a cabo. Primero, el Anya del clan Seisuin atacó al asesino de dioses de forma preventiva, anulando por completo cualquier elemento sorpresa que los ancianos esperaban. Sin importar que Naoki Seisuin aún les aventajara en experiencia y poder a los herederos, su presencia no habría cambiado el resultado. La campeona derrotó a Naoki a pesar de todo, y aunque estaba seguro de que la anciana Seisuin no se había jugado todas las cartas, la campeona logró vencerla con facilidad durante su combate. ¿Puede alguno de estos tesoros tener la esperanza de tener éxito donde Anya fracasó al desafiar al asesino de dioses? Era una pregunta razonable. Hemos tratado con esos poderes blasfemos en el pasado y sabemos que entre ellos existen alrededor de una docena de poderosas reliquias. Nuestro contacto con los caídos nos confirmó que un usuario experimentado podría aspirar a derrotar a un dios maligno en batalla. Así que, al buscar uno de estos esquivos tesoros, apostaban por extraerlo y regalárselo a uno de sus guerreros más prometedores. Está muy bien, pero ¿dónde podrían encontrarlos si solo existen una docena? Hemos comprobado que el campeone posee uno de esos artefactos, por lo que no está disponible para saqueo. Sin embargo, los Imejimanos han informado de que uno de sus parientes desterrados poseía un poderoso Sacred Gear y se asoció con los caídos. Uno de los ancianos, un caballero mayor que manejaba una katana con un fajo de algodón, respondió. ¿Usarían algo que habían intercambiado con los caídos para robarles aún más? Eso sonaba a problemas.
Tendré en cuenta esta opción. Sin embargo, ese no es el propósito de esta reunión. ¿Desea que vayamos y firmemos su propuesta? Un segundo anciano, este con un enorme bigote rizado, carraspeó. Es una osadía de su parte preparar esto con antelación a la reunión. Sospechábamos que se había aliado con el asesino de dioses, pero parece que no comparte la cobardía del comité. Taira dejó el insulto sin respuesta. No era su obligación defender al comité de las críticas cuando sus acciones eran tan elocuentes. Es prerrogativa del sobrino imperial defender con firmeza el futuro de la nación. Como sirviente de su majestad imperial y de los dioses, creo que aún podemos llegar a un acuerdo en este asunto. También era necesario acceder a los secretos de los clanes principales para esta iniciativa. Sus herederos eran talentosos, pero carecían de experiencia. Aún no habían desatado su potencial, algo que Taira presenció cuando Iseiou hechizó a los representantes y los obligó a luchar contra Orochi. Si lograban alcanzar el poder que Taira presenció, con más razón debía convencer a los ancianos para que trabajaran con él. Entonces, ¿quién será el líder de este nuevo grupo?, preguntó la mujer una vez más. Tengo claro que estamos reconstruyendo a los lobos de Mibu en todo menos en el nombre. Así que un maestro de la espada sería la mejor opción. Y un maestro de la espada tendrían. Por favor, abran la carpeta de arriba. Seka Miyamoto. Aún joven, pero con un potencial de progresión considerable. Al llegar a la sección sobre sus poderes, se sintió obligado a comentar. ¡Qué técnica tan perversa! ¿Y se dice que es el alma de uno de los santos de Kirishtan? Asintió. Se dice que es una de las almas de los seguidores más queridos de sus dioses cadáver. Taira abrió la boca para hablar, la cerró los ojos y los volvió a abrir. Muy bien. Sus habilidades son de suficiente calidad. Tuvo que obligarlo a pensar en las supuestas tendencias de cierta diosa y centrarse en el presente. Lo serán. Con mucho potencial para crecer. Se acarició la barbilla y notó que algunos agentes de los clanes aparentemente seguían buscando la espada llamada Shusei, pero que la chica ya había despertado a su propio Touki y había logrado un balance breaker parcial. Una especie de modo mejorado, según el perfil. Pasando al siguiente, su principal competencia era alguien que parecía ser, entre todos, la reencarnación de Momotaro. Pero su foto mostraba a un joven muy común y su expediente carecía de información. ¿De verdad son estas nuestras mejores opciones? El segundo nombre viene recomendado por ciertos aliados continentales. Hizo una pausa al admitirlo, pues no le gustaba del todo el origen de este Momonoki Bitsuiko. Aunque comprendiera que la colaboración sería necesaria, las lealtades divididas en un líder de equipo podían ser fatales. Entonces lo consideraremos con imparcialidad. Pero preferiría a alguien sin compromiso. Taira tampoco quería arriesgarse a que Cao Cao se involucrara. Los rumores de que los mercenarios de ese bastardo estaban causando problemas lo habían alcanzado y tenía la sospecha de que ese Momono había estado entrenando allí. Desafortunadamente, tenemos pocas opciones. Varios semidioses, por supuesto. Le deslizaron varios paquetes más por la mesa. Pero a menos que quieras pedirle ayuda a ese hombre, dudo que tengamos mucha suerte. Dioses, no. Objetó de inmediato. Ya ha intentado matar a tantos seres que su supervivencia es un milagro. Además, los rumores de que es un Kensei son falsos. Ese hombre ya ha comenzado su ascenso como sabio. Además, Rasuiren le dio su sello de aprobación, una vez, después de romperle brazos y piernas. Igual que el rey demonio de las espadas. Las probabilidades de que fuera peor que el campeón eran nulas. Y un enfrentamiento entre ellos probablemente terminaría con inmensos daños colaterales. No. Taira se calmó a la fuerza. Necesitamos gente en la que podamos confiar para que no arrase islas en busca de una buena batalla. Evitar un nuevo tirano, evitar una nueva guerra civil es lo que necesitamos. No lanzarnos de cabeza. Al parecer, sus deliberaciones tendrían que continuar. Los preparativos para su viaje de regreso a Kioto transcurrieron sin incidentes. Incluso tranquilos. Se podría perdonar que eso indicara que la reunión transcurrió según lo previsto y que los participantes estaban satisfechos con el resultado.
Sin embargo, se equivocarían al creerlo, y era prerrogativa de Yasaka asegurarse de que su gente llegara a esa conclusión. Porque decirles en qué consistía realmente la conferencia podría provocar pánico en quienes dependían de ella, algo que no podían permitirse. Así que Yasaka hizo todo lo posible por proyectar una presencia tranquila y serena mientras preparaban su equipaje para el viaje de regreso. En realidad, no era mucho. Solo habían tardado 3 días en total, y ella un cuarto, en comulgar con los dioses. Pero eso no significaba que no tuviera rigidez en el paso. La kitsune se movía instintivamente como si un enemigo pudiera salir por la puerta o saltar por una ventana. El ataque del Oni rebelde dejó a sus guardias muy nerviosos, y el recuerdo de la batalla contra el dios maligno no los tranquilizó. Su impotencia en todos los aspectos del enfrentamiento los dejó sin posibilidad de redimirse o siquiera de corregir la mala conducta del campeone. Y la propia Yasaka tampoco se sentía tranquila, más aún porque estaba molesta por haber sido engañada por el disfraz del rey demonio y por cómo Issei Oudou había burlado todas las defensas y contramedidas que habían creado con el simple hecho de convertirse en un yokai. Pero pensar que obtendría un poder así, a quien había matado para usurparlo. Yasaka no estaba tan bien informado sobre los enfrentamientos previos del campeone como los demás, y el comité no había revelado el alcance completo de las habilidades del rey demonio ni sus limitaciones, probablemente debido a un conflicto de lealtades y a sus propios planes para el adolescente. Claramente, se había topado con un yokai de algún tipo y lo había matado. Ya fuera una falsificación hereje o algún desafortunado malhechor que se colara en el territorio del asesino de dioses, carecía de sentido reflexionar sobre los detalles cuando no cambiarían la realidad. Sin embargo, tales detalles podrían haberles revelado mucho más. Más que tendría un impacto directo en cómo todos tendrían que interactuar con él. ¿Era la autoridad capaz de adoptar la forma de cualquier yokai, o solo de un kitsune? ¿Podría transformarse aún más, o estaba atrapado en la forma de Daki? ¿Qué otros poderes podría invocar, o era solo un caso de fortificación mágica? Sobre todo, ¿cuál era la probabilidad de que se buscaran otras autoridades? Ella misma tenía la impresión de que era improbable que Issei Oudou se lanzara a la descontrolada campaña por todo el país, pero eso no significaba que no pudiera crear una lista de objetivos aceptables. Sobre todo si creía que había una justificación moral o incluso un beneficio general para cazar a alguien o algo. Tamamo no Mae es un objetivo potencial obvio para cosechar una nueva autoridad. Y nos correspondería a todos asegurarnos de que no pueda seducirlo si flaquea. Sería aún mejor si también pudiéramos distraerlo por completo de esa posibilidad. Había otras preocupaciones de seguridad, pero eran menos apremiantes, aunque solo fuera porque ese espíritu en particular aparecía con bastante frecuencia en medios eróticos. Lo que significaba que el rey demonio probablemente ya estaba al tanto de su existencia. Sin embargo, poco podía hacer por ahora salvo ordenar que se ajustaran algunas patrullas. Y cualquier otra diplomacia con las otras facciones tendría que esperar hasta que regresara a la sede de su poder. Sobre todo si quería contactar con los demonios o los Kirishitans. Los Grigori serían demasiado peligrosos. Lidiar con ellos siempre implicaba una trampa. Y estaba el problema de que, incluso si el campeone pretendía cazar a las 3 calamidades, la propia Yasaka no estaba en posición de adivinar si lo estaba haciendo o si ya lo había hecho. Los sellos interconectados que reprimían a esos monstruos estaban bajo la supervisión directa de los 5 clanes principales, lo que significaba que tendría que revisarlos si quería obtener información sobre el estado de los sellos y sus prisioneros. Por lo que sabía, el campeone ya podría haber usurpado el poder de Tamamo. Yasaka no podía pensar en ningún otro espíritu zorro tan poderoso como ella. Al menos ninguno que no llevara mucho tiempo muerto. Entonces, un hereje. Tendría que trabajar con esa suposición por el momento y asumir que Nurarion no se presentaría en su puerta, quejándose de la pérdida de un poderoso aliado ante el campeone. Pero ¿dónde la dejaba eso? Issei Oudou exigió cooperación. Al conectar a las distintas facciones bajo la amenaza de la fuerza, por implícita que fuera, los presentes sabían que colaborar con un campeón era más beneficioso que trabajar contra él. Sin embargo, aún distaba mucho de estar unidos. Como mucho, será una alianza de conveniencia.
Hasta que los grupos establecieran algún tipo de relación o método para resistir al campeón, se verían obligados a colaborar, y Yasaka estaba segura de que debía de haber habido acuerdos secretos, incluso mientras se preparaba para salir del templo. Lo que significaba que probablemente la habían excluido de esos planes a propósito. Así eran sus puestos. Ella informaría a los dioses probablemente debatirían entre ellos, y solo entonces valdría la pena hablar con los demás. Y darles tiempo a los humanos para que hagan sus propios planes les permite determinar exactamente de qué quieren preocuparse más. Eso significaría que solo tendría que tratar con ellos los puntos que querían enfatizar y que ella se encargaría de la presión general sobre la nación. Lo cual sería el primer paso de una larga lucha. Toc, toc, toc. Yasaka sintió que todo su ser se tensaba, se desenrollaba como un resorte tensado, giró la cabeza hacia la puerta, que se abrió ligeramente para revelar a uno de sus guardias Tengu. Milady, tiene una visita. Es uno de los sacerdotes. Suspiró. Adiós a querer salir en silencio antes de que la molestaran de nuevo. Pero si alguien se tomaba la molestia de conversar con ella, más le valía averiguar de qué se trataba. Puede dejarlos entrar. Su guardia dudó, pero asintió antes de obedecer, abriendo la puerta y dejando entrar a un hombre joven y agradable. Vestía túnicas grises y rojas, a diferencia de las de los sacerdotes que habitaban este templo, con hermosos bordados y adornadas con brazaletes de oro incrustados con perlas. Yasaka tardó un instante en comprender quién era. Mi señor. Oh. Bueno, se acabó el juego. Señora Yasaka, ¿sería tan amable? Inclinando la cabeza, les indicó a sus guardias y asistentes que la dejaran. Solo el capitán de sus guardias necesitó una orden verbal, ya que permaneció arrodillado y se negó a mirarla a los ojos. Por favor, asegúrense de que nadie nos acompañe en nuestro viaje de regreso a casa. Las palabras fueron una suave reprimenda y cerró los ojos con fuerza, aceptando la situación tal como era. Aunque no deseara dejarla sola con una deidad desconocida. Sin embargo, este era un emisario de los mismísimos dioses. Sería la mayor falta de respeto tratar a esta persona, quien quiera que fuese, con el máximo respeto y honor. Sí, mi señora. Mi señor. Una orden era una orden, y a menos que quisiera hacer algo dramático, no había forma de negarse a una orden directa. Una vez solos, el sacerdote, arrodillado sobre un cojín, continuó ofreciéndole una sonrisa amable. Casi antinatural, como si la hubiera practicado frente al espejo por conveniencia. Nunca se sabía cuán humano era un dios, e incluso para un ser tan longevo como ella, había una enorme diferencia entre una cima que dominaba la tierra y los cielos que se cernían sobre ella. Su presente era desalentador. Significaba que los dioses habían decidido actuar. Es un honor recibir a su señoría. Pero me temo que mi encuentro con Takamagahara no ha sido hace tanto tiempo. ¿Había algo erróneo en mi informe? Decidiendo romper el silencio solo cuando los últimos sonidos de movimiento afuera se apagaron, Yasaka pensó en arrancarse la tirita. Si los dioses querían algo, ella no estaba en posición de negarlo. Ha habido un cambio, y se decidió que debían advertirle al respecto. Durante el último día, se ha decidido cierta información, o quizás desvelada sería la mejor manera de describir nuestra situación actual. Se preguntó si eso era bueno, malo o simplemente lo era. Ya veo. Estaré al tanto de lo que se decidió. Un leve asentimiento. Seré sincera. Se ha descubierto que el séptimo rey demonio, Ise-Youdou, es producto de la intervención divina. Su corazón dio un vuelco y tardó varios segundos en decidir qué responder. ¿Un campeone es el arma elegida por un dios? Tenía una mano con la palma hacia arriba. Estaba destinado a nacer muerto. Las oraciones de su padre incitaron a un dios desconocido a preservar la vida del niño, a permitirle nacer. Aún no hemos determinado si la posterior ascensión de Youdou fue mera casualidad o algo planeado. Es difícil imaginar que esa diosa malvada lo cumpla. Había multitud de cosas que considerar. La principal, que se trataba de un intento de golpe de estado. Pero sobre todo, Yasaka sabía lo que tenía que hacer. Infórmales que éste buscará a cualquier aliado mortal que haya intentado reclamar su derecho divino. Directa o indirectamente, tendrían que haber dejado rastros. Si hay alguna pista, la encontraremos.
porque si no, existía una posibilidad muy razonable de que estallara una guerra civil. Agradecemos su cooperación. De todas las cosas, esto no era lo que Yasaka esperaba. Sin embargo, ahora sentía con fuerza el peso del mundo sobre sus hombros. Que un dios estuvo involucrado en el nacimiento de un rey demonio. Si alguien se enterara de esto, podría destruir la nación. ¿Qué tal la reunión, hijo? Reclinándose en el asiento del coche, Issei suspiró. El sol asomaba entre las nubes y una ligera brisa se colaba por la ventanilla entreabierta. Supongo que salió bien. Eran muy tercos y querían pelear, pero creo que logré convencerlos de que trabajar juntos es la mejor manera de arreglar las cosas. Claro, hizo falta una serpiente gigante atacando el templo y quizás un poco de manipulación por su parte para que todos colaboraran, pero Issei esperaba que la experiencia les ayudara a todos a comprender que él no estaba allí para herirlos ni estorbar, sino para ayudar a que las cosas mejoraran. Jinhua cree que el hermano mayor podría estar describiendo los acontecimientos con demasiada generosidad. Issei puso los ojos en blanco ante la formalidad de su hermano. Mira, tú y Ena no me ayudaron mucho con esas negociaciones. Así que tuve que improvisar. Lo que le valió un codazo en las costillas. Eso sería porque nos encantaste a todos y luego nos hiciste luchar contra ese hereje. Ustedes ganaron, ¿verdad? Mi hermano mayor no lo entiende. No. Negó con la cabeza. Esas son cosas que solo se aclaran después de una pelea. Al menos eso es lo que me enseñó el anime. El ojo de Jinhua se crispó. Además, no voy a hacer las cosas como las hace Luao. No importa lo linda que sea esa loca, no tengo ganas de presionar a todos para que hagan lo que creen que me hará feliz. Y estaba un poco harto de mujeres hermosas que le ofrecían frutas jugosas cuando él no podía comer ninguna. En fin. ¿Y ustedes dos? Pasó algo. Su madre miró hacia atrás e Issei se encogió de hombros. Solo quería asegurarme de que nadie los molestara. Bueno, durante la tormenta, unos caballeros uniformados se defendieron alrededor de nuestras habitaciones y nos pidieron que esperáramos a que pasara. Y al parecer hubo un pequeño altercado por una disputa entre un usurero y el dueño del hotel. Pero la policía se encargó de eso. Issei se relajó muchísimo. No es que quisiera ocultarles nada a sus padres, sino que, sobre todo, no quería que sus vacaciones se arruinaran por su locura. Entonces no dejaron un calcetín en la puerta durante la tormenta. Riendo, su padre ignoró la mirada que la madre de Issei les dirigió y explicó un poco más. No. Estábamos cenando. Bistec americano con huevos y vino tinto. Delicioso. Entonces no hubo problemas con la yakuza ni con los monstruos. Cariño, su madre parecía preocupada. ¿Hay algo que quieras decirnos? Ahora no. Se encogió de hombros. Cuando lleguemos a casa, quizá, pero eso es para luego. Además, Jinhua y Ena los cuidan normalmente, así que nadie puede ir a por ustedes dos. No sin perder una o dos piernas. Ena sería de esas que harían ese tipo de cosas si pensara que sus padres estaban en peligro, e Issei mentiría si dijera que no creía que la gente que iba a por ellos no se lo mereciera. Pero no podía decir eso delante de su madre. Ella lo castigaría. Y ya estaba intercambiando una mirada con su padre que indicaba que tendrían que hablar de algo más tarde. Yo solo los cuidaré. Sin mentiras, aunque no les cuente todo de golpe. Eso debería ser lo más seguro. Jinhua solo quería decir que es mejor no esperar demasiado. Las crisis no suelen avisar con suficiente antelación. Así como las víboras no siempre avisan antes de atacar. Issei suspiró, preparándose para golpear a su hermanito en la cabeza cuando se detuvo. Jinhua, cariño. Su madre los miraba. ¿Qué era eso de las serpientes? El matador de dioses supo entonces que ninguna excusa podría salvar al pequeño, algo que pareció comprender instintivamente cuando su cuerpo se tensó y giró la cabeza para mirar a la madre de Issei con un chasquido de látigo. Quizás, de alguna manera, incluso Jinhua recordaba cómo sonaba una madre enfadada. Ah, Lady Miki. No me llames Lady Miki, jovencito. Ahora, ¿podrías repetir lo que dijiste? Creo que no te oí. Las viejas víboras nos cuesta oír con la edad. Ah, sí. Jinhua estaba condenado.